justicia y verdad, sobre toda potestad, eres digno de alabar. Tú eres digno de desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres rey, tú eres rey. Buenas tardes para todos. Qué privilegio, qué bendición es tener este tiempo nuevamente junto a cada uno de ustedes. Qué lindo, qué importante, qué bueno es nuestro papá que nos da el privilegio a través de esta conexión, una vez más, de poder tener esta cita, y queremos aprovechar a saludarte, agradecerte por estar ahí cada miércoles, cada domingo. Como vos ya sabés, hoy nos toca juzgar, nos toca abordar, nos toca exponer, expulsar de nuestras vidas a la última nación, este tiempo que ha venido en cuanto a estas 7 naciones, a este tiempo de conquista, que a través de hoy llega a su final, pero déjame decirte que más que un final, es un inicio. ¿A qué me refiero cuando te digo que más que un final es un inicio? A que todo este tiempo que estamos viviendo, no solamente Dios ha sido tan bueno en cuanto a volver a poner su enfoque en nuestras vidas, a volver a posicionarnos, a generar también separación de todas aquellas cosas que pretendían y que aún operaban en cuanto a distraernos, a hacernos perder el enfoque, a perder de vista lo importante en cuanto a nuestras vidas, en cuanto al propósito de Dios. Todo lo que hemos venido recibiendo, todo este equipamiento, ha permitido que Dios vuelva a vestirnos con las vestiduras adecuadas para los tiempos que vivimos, quitando todo aquello que no proviene de Él. Y ahora, una vez que terminemos este día, nos tocará seguir caminando en pos de su reino y también en pos de la manifestación de esta vida que proviene de Él como la vid verdadera y que nos posiciona siendo nosotros los portadores. Entendemos que estos tiempos que vivimos son tiempos de batallas, son tiempos de guerras, guerras y batalla de fe, guerra y batalla de semillas, pero también puntualmente Dios quiere establecer su vida y establecer su gobierno en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Cuando esto no sucede, vamos a ser gobernados por todo lo que desde la tiniebla opera y genera influencia en cuanto a todo lo que estamos viendo. Sí, a veces uno quiere posicionarse en los nombres y créeme que no es nuestra intención que vos recuerdes los nombres y aún las naciones.
creo que algo que sí no tenemos que perder de vista es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y que sí hay una realidad espiritual donde cada día nosotros nos enfrentamos a una intención de la tiniebla de querer frenar nuestra marcha, de querer hacernos perder el enfoque y de encontrar en nosotros grietas, encontrar espacio para volver a activar todas estas dinámicas espirituales. Lo que hemos visto a lo largo de estas semanas son características que, más allá de nombres puntuales, en este caso naciones, responden a espíritus, a principados, a potestades, a huestes de maldad, ¿sí? Ángeles que funcionan al servicio del diablo en contra, ¿no?, del diseño de Dios para con sus hijos. Y nosotros estamos siendo equipados no solamente con las herramientas y con la vestimenta adecuada, sino con el entendimiento que proviene de su Espíritu, del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, para poder posicionarnos y empezar a caminar de acuerdo a lo que hemos conquistado y seguir conquistando y seguir dependiendo de lo que Dios ha proporcionado y ha dispuesto y ha aún en este tiempo establecido sobre cada uno de nosotros. Así que estamos realmente agradecidos, gozosos, privilegiados de poder coincidir y de poder compartir todo esto junto a vos, ¿sí? Porque sabemos que Dios lo hace como congregación, lo hace como cuerpo y estamos verdaderamente felices de todo lo que Dios a través de su amor y de su gracia está haciendo sobre cada uno de nosotros, sobre cada hogar y también sobre la congregación. Así que queremos darle gracias a Dios y también queremos invitar obviamente a su Espíritu a que sea el portador de esta enseñanza en este día, a poder situar todo lo natural fuera de este tiempo, que no haya nada, ni siquiera de Marcelo, de Yasmín, pero tampoco de ninguno de ustedes, de ninguna dinámica mental, de la razón, del corazón, que pueda introducirse en lo que el Espíritu Santo de Dios va a impartirnos y va a activar en este día a través de la enseñanza que nos toca. Y sí, que sea su autoridad, que sea su vida la que sea una vez más introducida en cada hogar, en cada familia, de acuerdo a lo que Dios preparó para nosotros. Así que te invito a que puedas ahí en tu lugar sumarte a esta oración. Papá, queremos darte gracias. Realmente valoramos, Señor, tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad. Estamos gozosos, pero no es un gozo, Señor, que tenga que ver con algo exterior, sino es un gozo que proviene desde nuestro espíritu de manera interior, impartido por tu Espíritu, Señor. Es el gozo de saber que somos amados y de saber que en ti, Señor, tenemos agenda, de poder coincidir con cada uno de nuestros hermanos en este tiempo y que vos nos estés alineando, que vos nos estés dando de comer de tu vida, que vos estés separando y quitando todo lo que quizás sin darnos cuenta nos ha trabado, nos ha frenado, nos ha distanciado y nos ha hecho perder de vista lo importante para vos, el llamado, el propósito y aún, Señor, tu enfoque sobre lo que somos y sobre lo que hacemos. Papá, en esta noche queremos reconocerte, queremos agradecerte, queremos invitar a tu Espíritu una vez más, darle la bienvenida, que Él tome el gobierno, que Él tome la autoridad, que Él tome el lugar en cada corazón, en cada hogar, y que realmente en esta hora, Señor, vos quites todo lo que no sos vos en nosotros. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras transgresiones, perdona aún, Señor, el que seamos errantes y débiles. Límpianos de todas estas cosas una vez más en el nombre de Jesús, y que ahora, Señor, podamos disponernos en unidad y en acuerdo a que vos nos habilites y nos permitas seguir comiendo de Cristo, comer de su vida, comer de Él. Que en esta hora, Señor, todo lo natural quede de lado, Señor. Quitamos de nosotros toda preocupación, todo problema, toda carga, y aún, Señor, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia. Y desde el acuerdo mismo, Señor, te pedimos que hoy nos permitas comer de tu vida, que hoy nos permitas comer, papá, de la vida de Cristo, que podamos comer, porque, Padre, no hay nada más tremendo a lo cual podamos agradecerte, que sea, Señor, entender que tenemos acceso libre a esa vid verdadera que sos vos. Y cuanto más
Señor, comemos de esa vida verdadera, original y real, menos, Señor, vamos a desear y vamos a enfocarnos en querer comer de otro árbol y el querer probar otros frutos, Señor, sino que en esa vida que sos vos, Señor, en esa unidad, en esa dependencia, en esa relación, en esa dinámica continua, Señor, vamos a ser saciados, vamos a ser plenamente completos y vamos, Señor, a entender para qué estamos, Señor, y también todo lo que en este tiempo vos estás hablando y estás poniendo delante de cada uno de nosotros para los tiempos que vivimos. Qué bueno que sos amado. Gracias porque todo esto, Señor, es posible por tu fidelidad, por tu bondad, por tu misericordia y por tu gracia, Señor. Esa gracia, Señor, que, Señor, es un regalo inmerecido que viene a cubrirlo todo y que vuelve a darnos esta oportunidad de alinearnos. Cuando declaramos que es un tiempo de juicio, no declaramos al juicio ni vemos al juicio como condenación o castigo, sino todo lo contrario, como una oportunidad manifiesta desde tu amor para que podamos volver a reenfocarnos, a alinearnos y a quitar todo lo que nos separa de ti. Y, Señor, entender que no vas a hacer nada afuera si primeramente no lo estableces adentro, si primeramente no lo juzgás, no lo ordenás y no lo transformás en la vida de los tuyos, en la vida de tus hijos y a través de tu vida en nosotros, Señor, luego poder manifestarlo sobre la tierra y sobre las demás personas que hoy, Señor, necesitan de ti. Por eso, papá, te damos muchas gracias y te pedimos que aún hoy podamos recibir esta enseñanza con un corazón dispuesto, con un corazón enseñable, con una tierra fértil, en sencillez, en humildad, rompiendo toda estructura para que, Señor, aún podamos aprovechar todo lo que vos estás bajándonos y eso nos pueda posicionar en un nuevo nivel de fe, de obediencia, de autoridad y también de gobierno, Señor, sobre todo lo que hacemos y somos en estos días, papá. Y que eso pueda glorificarte, que eso pueda entronizarte y que eso, Señor, pueda darte placer. Te amamos, Señor, y te damos gracias. Y te pedimos esto en acuerdo, primeramente contigo y también, Señor, con cada uno de nuestros hermanos a través de esta transmisión, de esta conexión. Y como dice tu palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás vos. Y donde 2 o 3 se reúnen, Señor, en pos, en acuerdo de una misma cosa, Señor, y esa cosa, Señor, sos vos, esa cosa tiene que ver con tu reino, eso será hecho, Señor. Y yo declaro que hoy va a ser activado lo que vos tenés preparado para cada uno de nosotros, Señor. Lo creemos, lo soltamos y lo empezamos a comer y a recibir en esta hora, papá, en el nombre de Jesús. Gracias, Rey. Gracias, amado. Amén. 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 Qué privilegio, sinceramente, tenemos de todo lo que estamos viviendo y de esto que nos ha llevado a compartir todas estas semanas juntos. Te decía que nos queda la última nación y ya vamos a empezar ahora mismo a poder abordar y a poder juzgar y a poder quitar toda también esta dinámica espiritual a través de esta última nación que es la nación jebusea, la nación de los jebuseos. Y esta nación de este pueblo jebuseo tiene 3 características muy puntuales que no son ajenas a nuestras vidas, no son ajenas a los días que nos tocan vivir y que tienen que ver con una dinámica muy puntual, pero al mismo tiempo muy efectiva de parte de la tiniebla sobre la vida de los hijos de Dios. Estas 3 características, estos 3 aspectos, estas 3 dinámicas tienen que ver con la acusación, con la condenación y con la separación. El nombre jebuseos viene de la raíz jebús, que significa lugar trillado o lugar para pisotear. Los jebuseos habitaban entre las tribus de Judá. Judá significa alabanza. Y la tribu de Benjamín. Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Esto no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero sí toma nota y después si querés revisarlo sería muy bueno. Todo lo que hemos compartido y vamos a compartir,
obviamente está respaldado por la palabra del Señor. Y esto lo encontrás en Josué capítulo 15, versículo 63, y también en el libro de los Jueces, capítulo 1, versículo 21, y capítulo 19, versículo 11. El pueblo de los jebuseos representa las fuerzas de la tiniebla que para pisotear nuestra vida usan la acusación, la condenación y la culpabilidad y nos llevan a separarnos de Dios, de la iglesia y de la familia. El espíritu jebuseo lleva a la depresión, robando la mirada que Dios tiene de nosotros y enfocándonos en lo caído, pero sin una perspectiva de fe y de transformación de su espíritu, algo que estamos viviendo en todo este tiempo de cuarentena. Y esto nos lleva a hacernos pensar en lo que no logramos, en lo que aún no tenemos, degradándonos y aún usándonos, llevándonos al menosprecio. Hay tres cosas que son la antítesis de lo que Dios hace en nosotros y con nosotros, en nosotros y a través nuestro. Y esas tres cosas son la acusación, la condenación y la separación. El jebuseo utiliza estos tres tiempos para pisotear a los hijos de Dios. Usa estos tres tiempos para venir, ¿no?, en esta intención, ¿no?, que pretende de destruir la promesa y los planes de Dios para sus hijos. Él acusa, condena y separa. Esto lo podemos ver en la revelación que Pablo manifiesta a los romanos y que muestra también cómo Dios nos da armas para poder venir en contra de este gigante que es el jebuseo. Romanos 8, 33 al 35, Romanos 8, 33 al 35 dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Déjame, Marce, parafrasear un poco el versículo para poder entender en profundidad qué es lo que está diciendo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El diablo, ¿sí? Pero, más aún, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? El diablo. Mas Cristo Jesús es el que murió, el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que intercede por cada uno de nosotros. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? El diablo. Ese es el único autor que acusa, condena y separa. Totalmente, ¿no? Creo que podemos ver que Dios, que es el creador de todas las cosas, de todo lo que hoy vemos en pos de esa manifestación de vida, como Él es, como Él siendo creador, y aún Él siendo creador no condena, sino que Él viene a poder darnos oportunidad, como manifestábamos recién en cuanto a la palabra juicio. Obviamente que esto no es algo que nazca y que nace del corazón de Dios, sino todo lo contrario. Es como decía Jazz, todo lo que viene producto de la acusación, de la condenación, de la separación, y estas tres cosas llevan a la muerte, proviene del diablo. Ahora, ¿cómo opera esto? En cuanto a la acusación, lo que hace la tiniebla, lo que hace esta dinámica jebusea, es presionarnos a que nosotros internamente podamos sentir algunas cuestiones que son muy definidas y que están muy presentes, ¿sí? Nada de lo que muchas veces nosotros podamos manifestar externamente necesariamente tiene que ver con la esencia de lo que pasa internamente, ¿sí? Entendemos que en esta separación de lo que el Padre está haciendo en este tiempo, Él quiere establecer esta esencia y esta dinámica de su vida en nosotros para que nosotros después la podamos exteriorizar y materializar. Pero nosotros muchas veces no exteriorizamos lo que nos pasa internamente. Y a veces en nuestra mente y en nuestro sentir hay voces y hay dinámicas que se encuentran más
a esta realidad de acusación que de la vida y la justificación que trae aceptación e identidad de parte de Dios como sus hijos. Entonces, podemos decir que la acusación opera presionando a que podamos sentir cosas tales como: yo no puedo superar mi pasado, yo me siento derrotado, yo estoy cansado de esto, de vivir siempre esto, me siento débil, yo siento que estoy en el piso, siento como que una nube pesada está sobre mí, siento como que una mochila pesada está sobre mis hombros. De esto no saldré nunca. Repito, la acusación opera presionándonos a sentir algunas cosas, como recién te mencionaba, como parte de algunos ejemplos que son reales. Y en mi espíritu tengo la convicción que a medida que podamos avanzar en esta noche juntos, a través de poder juzgar y poner en evidencia esto, el Espíritu Santo te estará hablando y estará marcándote esto que representa a algo muy cercano que continuamente intenta oprimirnos y afectarnos a través primeramente de lo que es la acusación. En Apocalipsis 12:10 vemos lo que dice Cristo acerca del que nos acusa. Apocalipsis 12:10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Según este pasaje, vemos que Dios rompió con toda esta realidad de acusación. Pero sí podemos ver que lo que el diablo quiere establecer a través de su acusación pretende penetrar nuestro corazón, penetrar nuestra mente, penetrar nuestro subconsciente para que nosotros aceptemos, adoptemos y hagamos algo rutinario esta manera negativa de pensar. Cuando nosotros dejamos que esto nos aborde y le damos lugar en nuestra mente y nuestro corazón, la siguiente fase que viene luego de la acusación es la condenación. ¿Sí? Y esto pasa de la siguiente manera: si nosotros no logramos vencer la acusación, la siguiente fase es la condenación. A esta altura, la acusación ya va a tener un gran porcentaje de nuestra alma, ¿no?, involucrada, ¿no?, gobernada bajo esta realidad, de manera que la condenación va a golpear con más fuerza esto que argumenta la, obviamente, acusación en la vida de una persona. Podemos ver que inicia con la acusación, con esta presión de sentir estas cosas. Cuando logra tener un mayor porcentaje de nuestra alma, habilita a la condenación, y la condenación va a ser un combo perfecto con la acusación para golpear más fuerte, ¿no?, a la persona internamente con estos rasgos. ¿Por qué? Porque esto genera que se establezca una fortaleza mental. Y cuando esto pasa, cuando esto se define como una fortaleza, en otras palabras podemos decir que esta fortaleza genera pensamientos cautivos, genera una realidad de cautividad, una realidad de cárcel, que si bien inicia con la acusación en los pensamientos, en voces internas, y luego le da lugar a la condenación, termina encerrando una condición de esclavitud, de cautividad en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora bien, veíamos que la presión de sentir estas situaciones era producto de la operación de la acusación. Pero ¿cómo opera la condenación? Y la condenación, sumándose a esta dinámica, opera dándonos argumentos falsos para que nosotros podamos sentir muchas veces que no tenemos perdón, que nos merecemos lo que nos está pasando, que somos miserables, que merecemos lo peor, que aún Dios no nos puede perdonar, que lo que hemos hecho, que lo que nos pasa, no tiene perdón de Dios. Entonces, si le sumamos esta realidad
de sentirnos rechazados, de sentirnos miserables, de sentir que aún Dios nos rechaza, se la sumamos a toda esta realidad de que lo que nos toca vivir nos genera cansancio, nos desanima, que nos sentimos débiles, que nos sentimos aún cargados, que creemos que no vamos a poder superar esto, estas dos dinámicas van a terminar generando una última fase que vendría a ser la del tiro final, ¿sí? La de el poder aún generar una realidad contundente en base a esto que te decía de tiro final, terminar asegurándose este obrar de la tiniebla, de este espíritu jebuseo, a través de la separación. Acusación, condenación y separación. Y esta separación puede darse en varias esferas, ¿no?, de nuestras vidas. Y lo podemos ver en cuanto a esta realidad que mencionaba recién, de no creer que merezcamos ser hijos de Dios, que no querramos seguir con Dios, porque cuando nosotros llevamos y depositamos esta dinámica de separación, de rechazo con Dios, ¿para qué vamos a seguir con Dios? ¿Para qué vamos a seguir con su enseñanza? ¿Para qué vamos a seguir con su vida? ¿Para qué vamos a seguir aún afiliados a esto? Y esto decanta en que no querramos ser parte más de una congregación. ¿Para qué me voy a congregar? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a seguir siendo hipócrita? Y eso me lleva a situarme en que es mejor desaparecer, ¿no?, del lugar de vida y de luz como lo es mi familia, como lo es la iglesia, como lo es la congregación. Yo sé que al ver esto, quizás de una forma muy práctica en cuanto a esto que te estamos mencionando, hay una dinámica interna que está siendo expuesta por el Espíritu Santo de Dios. Porque sé que muchos pensamientos de acusación y de condenación nos han llevado a la separación. Que esto que te estoy mencionando como parte de darte ejemplos es ni más ni menos que realidades internas que son parte de tu vida diaria. Por eso es que en esta noche Dios quiere juzgar esto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos superar esto. Nosotros necesitamos superar en nuestras vidas el poder de la condenación, el poder de la culpa, el poder de la vergüenza. A veces hablamos de vergüenza, hablamos de timidez, hablamos de exposición. Déjame decirte que todo lo que respecta a la vergüenza, a la timidez, es orgullo camuflado. Todo lo que tiene que ver con timidez, con vergüenza, con rechazo, es ni más ni menos que orgullo. Es ni más ni menos que egoísmo. Aún en las dinámicas congregacionales, cuando nosotros no participamos, cuando nosotros no nos exponemos, podemos argumentar que es por vergüenza, que es por rechazo, pero en sí es por orgullo, es por no querer exponernos, es por no querer depositar lo que otros puedan opinar de nosotros. Y esto tiene que ver con esto que hablábamos recién, con acusación, con condenación, con aún querer apartarnos de poder superar lo que hemos hecho mal en el pasado. El diablo quiere agobiarnos, el diablo quiere aún generar en nosotros esta realidad que continuamente busca acusarnos. Y de esta manera que nosotros no lleguemos a pedirle perdón real y genuino a Dios para que sigamos sintiendo y para que sigamos siendo operando por este sistema de condenación. El primero nos acusa, después nos condena. Y obviamente que una persona que se siente acusada y luego se siente condenada no va a tener indicios de querer arrepentirse y de querer acercarse a Dios. Ahora bien, Dios nos ha dado la victoria sobre esto. ¿Amén? Dios nos ha dado la victoria. Recordemos, aprovechemos para recordar que según nuestra perspectiva de la promesa de Dios, tendremos victoria o derrota. Hace unos días atrás publicamos un mensajito a los diferentes grupos de la congregación y poníamos este desafío entre creer una promesa de Dios y creer una voz de mentira o aún una corazonada o un sentimiento personal. Siempre quedémonos con creerle y démosle la derecha a la promesa de Dios. Entonces, nuestra perspectiva de la promesa de Dios va a cambiar si nosotros la establecemos con confianza y la establecemos como una verdad delante de todas las voces que quieren acusarnos y condenarnos. Ahora,
si nosotros establecemos las promesas de Dios y la verdad de Dios, vamos a hallar victoria, vamos a hallar gobierno. Si nosotros le damos rienda suelta y nos quedamos en la acusación y en la condenación de voces de mentira, vamos a ser vencidos y vamos a ser gobernados. Según cómo vemos aquello a lo que Dios nos quiere llevar, llegaremos o no. Si perdemos la visión de la promesa, entonces el poder de los jebuseos estará ganando sobre nosotros. Mira lo que dice Proverbios 29:18. Proverbios 29:18. Sin visión profética el pueblo perecerá, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y en Números 13:30 dice entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Totalmente. ¿Sabes qué? La perspectiva de los jebuseos es de condenación. ¿Y cómo condena? Condena basado o basada en los errores que cometemos, basada en las fallas, basada en los pecados del pasado. Por eso, tu perspectiva, mi perspectiva, debe estar basada y fortalecida en las promesas de Dios. En Jeremías 29:11 y 13, Jeremías 29:11 y 13, vemos un poco de lo que el Señor también promete para nosotros y la esperanza que tenemos. Dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Amén. Es interesante que, por decírtelo de alguna manera, podamos tener en claro algunas sugerencias o quizás algunos consejos que son pertinentes a lo que estamos hablando, que son necesarios, que son de mucha importancia. El primero de ellos es que no participemos en la acusación de nadie. Para que haya muchas veces murmuración, para que nosotros entremos en una plataforma de juicio, se necesita de más de una persona. Siempre se necesita de alguien hablando y de otro escuchando. Entonces, qué bueno es con respecto a esto que estamos exponiendo en esta noche, que vos puedas tener la responsabilidad y puedas tener el enfoque de no participar, sea lo que sea, en cuanto a lo que tenga que ver con la acusación de alguien. ¿Sí? Nosotros no estamos para acusar, no estamos para cumplir ese rol. Entonces, cuando alguien quiera venir y hacerte cómplices de alguna acusación, por más argumentos, por más derechos, por más aún convencimiento que tenga, vos tenés también el poder para anular eso y para impedir que eso pase. El peor trabajo que podemos tener es el de un fiscal o un acusador. Al fiscal no le paga un cliente, al fiscal, si vamos al plano natural, le paga el sistema. Y entendemos que aún este es un tiempo donde Dios está juzgando todo lo que es el sistema anticristo, todo lo que arrancó con Egipto, todo lo que tiene que ver con Babilonia, todo lo que quiere establecer una ideología basada en otras deidades y basada en el error, en la mentira y en el engaño, basada en la acusación, en la condenación y en la muerte, en la separación. Mientras que todo lo que Dios estableció y Dios creó desde el inicio tiene que ver con su vida, tiene que ver con Él como esa vid que continuamente nos proporciona más y más de su vida. Y también, por último, podríamos decirte lo siguiente, que a veces nosotros, los mismos hermanos, colaboramos con Satanás a través de las acusaciones que presentamos contra el pueblo del Señor. Porque a veces el diablo no tiene que infiltrar gente de afuera, sino que infiltra esta dinámica en nuestros corazones. Y somos nosotros mismos los que levantamos voces de condenación para contra los hermanos, para contra los elegidos del Señor y aún para contra el pueblo del Señor. Y esto realmente nos tiene que llevar a recapacitar y a poder erradicar de raíz
si así fuese necesario en esta noche, esta dinámica, para que a partir de hoy ya no haya lugar y el enemigo no tenga espacio sobre cada uno de nosotros a operarnos desde esta dinámica. ¿Sí? Decíamos que Jebuseo tenía que ver y estaba relacionado con la palabra trillador. El significado del nombre Jebuseo es trillador. Esto se refiere a la actividad agrícola de golpear para separar el grano de la cáscara. Generalmente se hacía con bueyes que pisaban el grano, por lo que podemos inferir que el espíritu Jebuseo es uno que trilla, es decir, pisotea a otros. Las personas afectadas por este espíritu tienden a menospreciar y a humillar a los demás, a otros. De esta manera impiden que otros crezcan. Quiero que los demás se sientan pequeños y deliberadamente intervienen para evitar que otras personas pequeñas se levanten en autoridad. Las personas bajo un espíritu jebuseo creen que algunos individuos son inherentemente inferiores, que no tienen derecho a manifestar ningún grado de autoridad. Según los jebuseos, los demás deben callarse y ceder, porque nunca serán gran cosa. Claramente, el espíritu detrás del racismo y las castas sociales es un espíritu jebuseo. Recuerdan que el Señor también hace unos meses atrás nos llevó a juzgar todo esto también como congregación y obviamente como individuos. Lamentablemente, la iglesia está llena de personas bajo el espíritu jebuseo. Cuando me refiero a la iglesia, me refiero al cuerpo de Dios, me refiero a las congregaciones. Puede tomar forma en los creyentes legalistas que predican un evangelio con reglas farisaicas en que enseñan que los creyentes guarden y obedezcan estas reglas sin que se les enseñe el potencial que tienen en Cristo. Algo que también ha sido tremendamente importante verlo e introducirlo. Siempre ha sido mucho más fácil desde el legalismo manipular y poner al hombre por sobre el espíritu. Es decir, aún las personas en autoridad, los pastores, desde la manipulación, desde lo que representa no el legalismo, generar una paternidad y generar una dependencia natural, obstruyendo el real sentido de poder conectar a la gente con el Espíritu de Dios, de poder conectar a la gente con su Creador, con papá. Entonces, cuando entra este punto personal, natural, lo que desde la manipulación se genera es que no haya otra voz que la voz propia, que la voz que puede generar un gobierno que no está relacionado a la dirección de Dios en cuanto a lo corporal, sino que tiene que ver con lo que una persona o algunas personas pueden decidir o querer hacer. Entonces, obviamente que en esta intencionalidad no conviene ni es negocio que otros crezcan y se desarrollen. Entendemos que aún estos tiempos del reino de Dios en cuanto al formato del diseño de iglesia que Él tiene, aún poniendo esta realidad de poder interrelacionar a los 5 ministerios basados en esta piedra angular, en este cimiento que es Cristo, nos lleva a que nosotros podamos desarrollar todo el potencial y podamos desarrollar lo que portamos. Esto nos da una idea más completa de cuerpo, es decir, lo que vos hoy tenés, lo que Dios ha depositado en vos es único y Dios no se lo dio a otro. Pero qué bueno que es que en el complemento de este enfoque y de este crecimiento de tu relación con Dios, nosotros podamos complementarnos y podamos funcionar plenamente como cuerpo. Ahora, sería más fácil en una intencionalidad, como es común lamentablemente hoy en día, callar la voz del Espíritu y usar el legalismo para manipular y evitar que el cuerpo crezca y que se levante autoridad de Dios en la vida de cada uno de sus hijos. Ahora, esto me lleva así a un punto que también no podemos obviar y necesitamos refrescar y tocar. Todo lo que Dios hace, lo hace a través de una estructura de orden y lo hace a través de depositar de su autoridad. Podemos ver que hay una sumisión verdadera.
todo lo que Dios marca como verdadero es porque lo separa de lo que no es verdadero. Entonces podemos ver que aún hay estructuras de sumisión que son mentira y que son incorrectas, mientras que sí lo está la sumisión verdadera. La palabra de Dios nos enseña y nos llama a ser sumisos y nos lleva y nos desafía a que nosotros en esta condición podamos rendirnos, ¿no?, de todo corazón y en nuestra totalidad a Dios, que podamos rendir todo nuestro ser a Dios. Debemos estar dispuestos a hacer cualquier cosa que Él nos pida, con un corazón manso y humilde, de la misma manera que lo vimos en Jesús. Debemos ser como barros en las manos del alfarero. Debemos ser ese barro que Él pueda modelar, que Él pueda darle forma, que Él pueda moldearnos, dejándonos, ¿no?, hacer a la forma que Él quiera hacernos. Y en esta sumisión a Dios también nos sujetaremos al hombre cuando discernimos la voz de Dios a través de Él y de ella. Juan 10, 27 al 30 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármela de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Es interesante esto, ¿no? Cuando uno habla de primeramente estar sujeto a Dios y tener esta condición de rendición total para con Él, para con su llamado, para con su propósito, también el Padre nos hermana en lo que representa el que nosotros podamos sujetarnos, ¿no?, a su autoridad a través de lo que Él establece en los hombres. Pero esto necesariamente tiene que ver con la manifestación de su presencia en estos. Y podemos ver cómo el cuerpo está unido y tiene que depender siempre de la cabeza. Y podemos ver cómo el que nosotros podamos entender y funcionar con esto manifiesta esto que leía Jazz, esto de ser sus ovejas y de responder a su voz y de responder a lo que Él no solamente nos ha dicho, sino lo que continuamente busca decirnos y manifestarnos. Como sus ovejas, todos tenemos la capacidad de discernir, es decir, todos tenemos la capacidad de poder discriminar las voces que no son de la voz que es, o sea, de su voz, de lo que Él nos habla, y conocer cuando Dios está hablando a través de una persona. Sí, es algo que podemos aún emplear en el entrenamiento y en el desarrollo de nuestra búsqueda de Dios de manera personal, y de la misma manera podemos verlo establecido en lo que respecta a lo congregacional. Esto es diferente de cuando el hombre natural está hablando en nombre de Dios. Sí, uno discierne cuando es el hombre de cuando es Dios a través del hombre. Como sus ovejas, todos tenemos acceso a la vida eterna. Y esto es mucho más que no ir al infierno, porque es hacernos uno con Dios por toda la eternidad. Y esto es lo que Dios pretende, y este acceso es justamente a esa vida y a esa vida verdadera. En Juan 17, 21 y 22, Juan 17, 21 y 22, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno así como nosotros somos uno. Es decir, en base a esto que leía Jazz, vos, yo, tenemos la posibilidad, tenemos el acceso, tenemos aún esta oportunidad de poder ser unos con Dios como Jesús lo fue con Él. En Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esto es un poco, esto de la vida eterna, uno cree que es cuando ya nos llegue el tiempo acá en la tierra y vayamos al cielo, y ahí vamos a disfrutar de la vida eterna, ¿no? De todo lo lindo que el Señor dice que va a haber. Pero en realidad la vida eterna la tenemos que empezar a vivir acá en la tierra, desde este plano natural.
pero en el plano espiritual de ser uno con el Padre. Entonces entender que cuanto más estemos conectados a esa vid, a ese Cristo, vamos a poder disfrutar de esa vida eterna acá en la tierra y no esperar hasta que vayamos a morir y después ahí recién poder disfrutar, ¿no?, de lo que el Padre... Sí, me sonreía recién porque digo, qué relación, qué simple es el Señor, ¿no? A veces cuando uno puede ver al Señor en todo lo que Él nos está hablando, en ver, ¿no?, cómo de manera progresiva Él nos va guiando, ¿no? Miércoles tras miércoles, domingo tras domingo, semana tras semana, día tras día, vemos que Él tiene una intencionalidad clara de poder manifestarnos su diseño y lo que Él ha generado como este llamado para con cada uno de nosotros en cuanto al destino de nuestras vidas. Y a veces somos nosotros los que hacemos que esto parezca más complicado. Por eso es tremendo ver que en realidad la vida eterna, como decía ya, no tiene que ver con lo que va a pasar después, sino que la vida eterna tiene que ver con que nosotros hoy podamos conocer al Dios verdadero, al Dios vivo, y que esa transferencia de vida no sea habilitada, o sea, hay acceso. Es el deseo de Dios que la vida eterna, que es su vida en nosotros, la vida de Cristo a través de su Espíritu, la podamos vivir hoy de manera palpable, de manera real. No predicamos a un Cristo de religión, no predicamos una ideología, no predicamos aún una conducta que esté basada más en cuestiones de hombres, sino lo que compartimos y lo que tenemos acceso es a una realidad de transformación que llena y que completa absolutamente todo y que pone en evidencia desde esa misma vida todo proceso de transformación y de cambio. Es decir, cuando nosotros experimentamos esto, estamos unificando esta realidad de cómo Jesús fue uno con Dios, nosotros pasamos de ser quizás esta realidad de dualidad a ser unos con Él. Cuando su vida está en nosotros, cuando nosotros establecemos esa vida abundante, es la vida eterna establecida hoy, en lo que somos, en lo que hacemos, y eso nos constituye en ser unos con Él. Y esto obviamente implica el poder depender de Él, el poder oír su voz y hablar directamente con Él. Te decía que no hay intermediarios. Vos no tenés que usar a un líder, a un pastor, teniendo acceso. Gloria a Dios por los líderes, gloria a Dios por los pastores que nos guían, que aún nos ayudan a poder encontrar, ¿no?, el propósito y la dirección de Dios. Pero vos tenés acceso libre a poder experimentar a Dios, a poder depender de Él, a poder escucharlo y a poder también recibir lo que Él tiene para darte y descubrir lo que ya hay depositado por Él dentro tuyo. Entonces, esto es fantástico y oro al Señor para que esto lo puedas tomar, que tu espíritu lo pueda comer en esta hora, que puedas entender que no necesitas intermediario y que el llamado de la vida eterna es que puedas experimentar de la vid verdadera al Dios único, ¿no?, como tu vida, y que esa vida pueda ubicarte y posicionarte siendo uno con Él, escuchando su voz, dependiendo de Él y no necesitando de nada más. El espíritu jebuseo enfatiza lo que no se debe hacer, pero deja de lado la perspectiva de fe, el potencial del creyente y todo lo que es y está capacitado para hacer. La condición para desatar todo el potencial y crecer está en un corazón sumiso a la voluntad de Dios, un corazón que desea vivir en su palabra. Por eso necesitamos aprender, y es el tiempo que nos toca vivir, a escuchar la voz de Dios. Porque cuanto más nosotros aprendamos a discernir y a escuchar la voz de Dios, más fácil vamos a poder discernir las voces que no son Dios. Y las vamos a poder callar y las vamos a poder apartar de nuestras vidas. Esas voces traen condenación, traen acusación, traen legalidad y quieren opacar, ¿no?, el potencial, el crecimiento y la vida de Dios sobre cada uno de nosotros. Hay una historia que nos marca, ¿no?, un ámbito natural, pero que también trae una enseñanza en cuanto a lo espiritual. Y nos habla acerca de que este espíritu jebuseo provoca cojera, ¿sí? En Hechos 3 está este pasaje donde Pedro y Juan sanaron en el templo a un paralítico.
Hechos 3, versículo 1 al 11 dice: un día subía Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Sí, un pasaje, una historia muy, muy conocida por todos nosotros. Acá podemos ver esta vivencia, ¿no?, de este paralítico en este templo, que lo situamos en cuanto a este nombre, ¿no? El concepto de hermosura, ¿no?, que tenía este lugar está relacionado a la gracia de Dios. Se relaciona, ¿no?, con la gracia de Dios. Así que podríamos decir o definir que este paralítico representa a todos los creyentes que han quedado paralizados por el espíritu jebuseo y que no toman conciencia de que están tan, pero tan cerca de la puerta de la gracia de Dios. La puerta de la gracia de Dios está delante tuyo y es el deseo de Dios en esta noche, a través de esto que estamos soltando, poder quitar esta cojera, poder quitar esta imposibilidad espiritual de tu vida, para que vos puedas ser sembrado en esta vida, en este diseño del Padre, en esta condición de ser uno con Él, en esta relación, en esta capacidad de poder escucharlo, de volver a reenfocarte en el proyecto y en el llamado para el cual estamos acá, para el cual Dios te creó, para el cual tenés la familia que tenés, para el cual sos parte de la congregación a la cual asistís. Muchos creyentes están hoy en día espiritualmente discapacitados, mendigando por misericordia y que alguien venga a darles alguna limosna de bendición. Lo mismo que el paralítico este que recién contaba ya en Hechos, sin darse cuenta de que tienen acceso directo a la gracia de Dios, que no necesitan intermediarios, que hay una relación directa para con Dios habilitada desde el mismo Dios. Para cada uno de nosotros. Esta gracia no es solo para conseguir cosas que necesitemos que Dios nos dé, sino que es para conocer a Dios. Y cuando nosotros conocemos a Dios, lo podemos conocer primeramente como papá, pero también lo podemos conocer como amigo. Y eso nos va a llevar a tener un vínculo de ser cada día más uno con Él y experimentar esa transformación que viene al ser uno con Él y poder manifestar esa naturaleza que es la vida de Cristo, que es esa vida que proviene de Él. Y eso va a decantar en que nosotros podamos manifestar en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, su vida, su poder y su gloria en la tierra, donde nos movemos, donde estamos situados y aún donde Dios nos permita llegar. Esta gracia es participar hoy, no mañana, sino que hoy, de esta naturaleza divina, de esta vid verdadera, de esta vida abundante que proviene de Dios. En 2 Pedro 1, 3 y 4, 2 Pedro 1, versículo 3 y 4, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina.
podemos notar acá que Pedro literalmente va y levanta, ¿no?, a este paralítico. Esto que él hace, este accionar, esta acción, es totalmente contraria a lo que hace el espíritu jebuseo, porque el espíritu jebuseo lo que busca es incapacitarte. Ahora, notemos que Pedro no solo fue a levantarle necesariamente el ánimo a este paralítico, sino que fue a hacer algo mucho más profundo. Cuando nosotros podemos analizar y podemos ver que la palabra cristiano significa ungido, por lo que el cristiano, de acuerdo a esta definición, es el que posee la impartición de esta unción de Cristo que puede proyectar y puede transferir a otras personas. Qué lindo es esto. Dios transfiere de su vida, de su unción en nosotros para que nosotros podamos transferirla a otros. Y esto tiene que ver de acuerdo al llamado, de acuerdo al propósito. Lo que Pedro hizo acá fue transferir de lo que él tenía. Por eso vemos que él manifiesta, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía él? Él tenía esta naturaleza, él tenía esta vida, él tenía esta unción de parte de Dios en él. Y fue lo que hizo que se ejecutara esta transformación en la vida de esta persona que estaba discapacitada a través de esta cojera. De la misma manera, hoy nosotros somos establecidos en Dios y desde Dios porque Él está en nosotros, pero Él quiere manifestar esta realidad como lo hizo con Pedro a través nuestro, en otros. La unción para nosotros hoy debe ser algo real, ¿sí? Debe ser algo que nos ponga en evidencia el poder y la vida de Dios en acción absolutamente en todo. No es simplemente ser positivistas. Esto no tiene que ver con que Pedro, actuó como psicólogo levantándole el ánimo un poco acá al paralítico y listo, el paralítico siguió en la misma condición. No, la vida del paralítico cambió para siempre. O sea, tuvo una oportunidad de encuentro que cambió su vida para siempre a través de lo que portaban Juan y Pedro. De la misma manera, lo que nosotros hoy portamos tiene que ser su vida, y esa vida es la que tiene que producir ese efecto en todo lo demás. Es estar enfocados en poder aún ver la realidad que nos rodea y entender que nosotros poseemos de parte de Dios la capacidad de transformar cualquier atmósfera adversa o ajena que se nos pueda presentar. Y es eso lo que nos permite el reino de Dios. El reino de Dios nos permite descubrir a las personas que son Cristo, que están en Cristo y que manifiestan su propósito. Esto es mediante su vida. Entonces, una vez que el paralítico fue sanado, dice que él ya entró por sus propios medios al templo. Ya no dependía de Pedro para caminar, sino que entró en una relación directa con Dios. Una vez que él tuvo acceso a Dios, ya empezó a enfocarse y a manifestar una relación directa, sin intermediarios, ya no dependió de Pedro. Esto, obviamente, enardece, enfurece al espíritu jebuseo. Podemos ver que Hechos declara esto. Hechos 4, del 1 al 4. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan, como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos llegaba a unos 5.000. Acá vemos cómo se enardecieron, cómo se enojaron. Y pensando un poquito en esto, muchas veces este espíritu jebuseo a través de la acusación, de la condenación, intenta, ¿no?, encarcelarnos, ¿sí?, meternos en cárceles que no tienen que ver quizás con cárceles físicas, como fue el caso de Juan y de Pedro. Tiene que ver con cárceles en nuestra mente, en nuestro interior, para que realmente nosotros no podamos ser establecidos en esta condición de vida, en esta condición de unción, en esta condición de su naturaleza en nosotros. Y esto llevó, por más que el término pareciera correcto, a algo incorrecto que fue una rebelión santa.
¿Sí? Sabemos que todo lo que representa rebeldía está relacionado con rebelión. Y rebelión es opuesto a Dios, no puede ser santo, pero sí fue lo que aconteció a través de este evento que estamos mirando y estamos revisando en esta noche en la vida de este paralítico. Luego de la sanidad del paralítico, 5.000 personas se convirtieron al Señor. Como ya sabemos, y si no lo sabes, qué bueno que te puedas enterar ahora, el número 5 en las Escrituras está generalmente asociado a la gracia para ministrar. Por eso hay 5 ministerios, y esto lo declara Efesios 4:11. El número 1000 está generalmente asociado a abundancia sin medida. Por eso los 5.000 convertidos son una figura profética de la abundancia sin medida de personas a quienes Dios quiere impartir de su gracia para ministrar en estos últimos tiempos. Y también acá quiero decirte que vos sos parte de esos 5.000. Sos parte de este remanente que el Padre en estos días está habilitando y está llamando y está ungiendo para que puedan impartir de su vida sobre las naciones de la tierra y en los lugares donde Él los ha colocado y ha encomendado aún de su gracia. Así que tomalo, créelo, que aún en esta noche vos puedas alistarte, puedas alinearte y puedas posicionarte en esta realidad. Mientras que el espíritu jebuseo, ¿no?, intenta, ante esto que te decía recién, restringir la gracia de Dios solamente a unos pocos. Dios lo que busca es impartirla a todos los pueblos. Por eso que si quizás has estado guardando pensamientos de menosprecio, de comparación, de aún incapacidad, yo en el nombre de Jesús en esta noche declaro que todas esas voces, todas esas mentiras son retiradas en esta hora. Y que el Señor te llamó y te escogió con propósito. Y que vos sos parte. ¿Sí? La gracia de Dios no es solamente para Yas y para Marce, que son los pastores. La gracia de Dios es para todos sus hijos. Y la misión y el llamado de Dios es para un cuerpo, es para un presbiterio, es para hijos e hijas que se atreven a enfocarlo a Él y enfocar ese llamado como lo más importante en sus vidas. Y cuando esto sucede, vos vas a ver cómo todo es transformado, cómo todo es alineado y cómo vos vas a empezar a recuperar esa condición dentro de vos. Así que esto no es para unos pocos. No hay ungidos algunos pocos y no se trata de algunos pocos. Aun vos que sos parte de la congregación, no importa si hoy tenés alguna misión específica, si hoy participás de manera funcional en algún área de la congregación, sino lo más importante es que estás acá y que sos parte por algo. Dios te trajo por algo. Y en la medida que nosotros podamos derribar todas estas mentiras y dinámicas, vamos a poder encontrar ese espacio y vamos a poder funcionar. Y quiero también decirte que no solamente Dios y el reino, sino que el cuerpo también necesitamos de lo que vos tenés. Ahora bien, ¿cómo reaccionaron las autoridades espirituales cuando vieron la conversión de estas 5.000 personas? Ellos querían saber con qué permiso habían actuado Juan y Pedro. Hechos 4, 5 al 8. Hechos 4, 5 al 8 dice: al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran entre ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió: gobernantes del pueblo y ancianos. Vemos acá una vez más cómo toda la estructura religiosa, ¿no?, farisea, saducea, se levanta a través de la ley para querer apagar lo que el Espíritu Santo de Dios quiere establecer. En este caso fue vida, porque la vida de este paralítico cambió para siempre. Pero lo que busca este espíritu es reproducir la muerte, es apagar lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. Entonces, ¿cómo reacciona Pedro? Dice que Pedro se refiere a ellos como los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Por lo tanto, los reconoce como autoridad, claro que sí, ¿no? Autoridades válidas, autoridades que tenían un respaldo legal, pero también al mismo tiempo Él nos confronta. En Hechos 4, versículo 10 al 14, dice: sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel
que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Vemos acá a Pedro, ¿no? Un Pedro muy colérico, ¿no? Algo que lo caracterizaba a él. No anduvo con medias tintas, sino que él se levantó y pudo exponer aún contestándole de una manera contundente, de una manera, podríamos decir, en un tono alto. Dice que Pedro le contesta a esta pregunta llamándolos asesinos, declarando que carecen del discernimiento espiritual y rechazando sus nombres o posiciones porque hay un solo nombre que trae salvación. Ellos quedaron asombrados ante semejante valentía porque eran autoridades. Y esta valentía que estaba manifestando Pedro y también Juan, y usaron de su autoridad humana para amenazarlos, para callarlos, para intimidarlos. A lo que ellos también respondieron. En Hechos 4, 18, 20, versículos 18 y 20 del capítulo 4, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y luego oraron, y esto lo podemos encontrar en Hechos 4, versículo 23 al 31. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en los labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Tremendo. En esta oración... Perdón, no, me río porque en vez de toda esta amenaza que le hacían las autoridades, llevarlos a que se escondieran, ellos fueron como por una partida doble, ¿no? Pidiéndole que aún le den, claro, más poder para que realmente hacer un lío, mal y pronto hablando, un lío ahí en el lugar donde estaban. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Tremendo, ¿no? Y es interesante que en esta oración se hace mención de David, ¿no? Como un profeta sujeto a Dios. Notemos que estos creyentes ungidos también hacen mención al Salmo 2, versículo 1 y 2, donde declara David que los reyes de la tierra y los gobernantes se reúnen contra el Señor y contra su ungido. ¿No es esto un desafío a las acciones de las autoridades? ¿No están diciendo que la autoridad humana es proclive a actuar en posición a la unción del Espíritu? ¿No fueron autoridades humanas las que crucificaron a Cristo? Así como lo hicieron con Cristo, hace 2000 años, las autoridades religiosas siguen crucificando a aquellos que hablan bajo la unción del Señor, ordenándoles a someterse a las autoridades humanas y a las estructuras. Muchísimos pastores alrededor del mundo están callando la voz profética del Espíritu en sus congregaciones
porque están más preocupados por perder miembros que por estar fuera de la voluntad de Dios. Y aunque esto parezca algo subido de tono, déjame decirte con mucho cuidado y mucha cautela que esto es una realidad. A veces el enfoque está más en lo natural, ¿no?, que en lo celestial, que en lo divino, en una mirada terrenal que no en una celestial. A veces estamos más mirando la estructura humana y los beneficios en cuanto a lo que el hombre puede decir que lo que Dios está hablando. Y esto es algo que también Dios en este tiempo nos ha remarcado. Es decir, que pretendemos quedar bien con los hombres o quedar bien con Dios, agradar a los hombres o agradar a Dios. Querer hacer aún la obra para Dios sin Dios mismo, querer aún servirle y accionar sin su dirección, sin su espíritu. Pero esto es lo que hoy en día, a través de esta realidad, opera para callar esta voz profética, esta voz que viene del cielo a querer traer su vida y a querer traer su realidad y su gobierno. Por eso, espíritus jebuseos que están gobernando sobre Jerusalén, queremos decirles, en el nombre de Jesús, que David está en camino. 2 Samuel 5, versículos 6 al 10. El rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían allí. Los jebuseos, pensando que David no podría entrar en la ciudad, le dijeron a David: «Aquí no entrarás. Para ponerte en retirada nos bastan los ciegos y los cojos». Pero David logró capturar la fortaleza de Sión, que ahora se llama la ciudad de David. Aquel día David dijo: «Todo el que vaya a matar a los jebuseos, que suba por el acueducto para alcanzar a los cojos y a los ciegos. Los aborrezco». De ahí viene el dicho: los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio. David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. También construyó una muralla alrededor desde el terraplén hasta el palacio y se fortaleció más y más porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. Los jebuseos de hoy menosprecian el remanente, ¿no?, profético de Dios. Es decir, los jebuseos hoy menosprecian a los David de estos tiempos, diciendo que aún los ciegos y cojos de Jerusalén los derrotarán. Querían usar a los cojos y ciegos, el ejército de minusválidos que el jebuseo produce. No hablaban solamente desde el sarcasmo, sino que hablaban desde el espíritu jebuseo, haciendo alarde a su gobierno de aquellos que él había sometido y que aún había generado, ¿no?, esta condición de ser lisiados. Pero el remanente profético recibirá la confirmación de Dios de la misma manera en que ocurrió en Hechos 4:31, lo cual representa que Dios estremecerá toda estructura humana y la derribará. Amén. El remanente profético de hoy va a proceder en lo que también ocurrió en Hechos 4:1, y esto manifiesta y representa a Dios derribando, haciendo estremecer toda estructura humana, ¿no? Y entender que como David fue lleno del Espíritu Santo, de la misma manera el Señor hoy lo está haciendo con este remanente al cual Él nos está convocando. Y esto representa una impartición poderosa de unción sobre estos mismos, sobre este remanente profético, haciendo, capacitando, habilitando a que puedan hablar su palabra con aún más denuedo. Esto que recién manifestaba Jazz, ellos redoblaron la apuesta, ellos no se dejaron intimidar, ellos aún no achicaron su postura, sino todo lo contrario, hablaron con más denuedo y hablaron con más valentía. ¿Por qué? Porque no podían negar lo que estaba siendo establecido en ellos internamente, y aún ellos fueron contra toda autoridad humana que los desafiaba, que desafiaba los planes de Dios, que aún querían venir sobre las bases de lo que Dios estaba haciendo y querían aún establecer una base de títulos y de reputación humanamente humana. Y acá podemos ver también otra faceta de la gracia de Dios,
es imposible no pensar en esto de que a veces creemos que tenemos que estar capacitados. Y déjame decirte que la palabra del Señor dice que Dios al que llama capacita. ¿Sabes lo único que necesita Dios? Es que nosotros podamos creerle y que nosotros podamos rendirnos. No es tu capacidad, no es mi capacidad, es su gracia, es su poder. Y eso es lo que muchas veces quiere venir a remarcar, ¿no? Esta realidad jebusea y lo que quiere venir a ser literalmente toda la condición de los fariseos, de los saduceos, todo esto que viene desde la ley, ¿no? Que viene desde la letra. Sabemos que lo que viene desde la letra mata al espíritu, ¿no? A querer imponer título, a querer imponer legalidad, a querer imponer lo del hombre en vez de lo de Dios a través de su espíritu. Por eso que qué bueno es entender que en este tiempo el Señor nos está haciendo parte de este remanente profético que no va a esperar a morirse, a que este cuerpo natural muera, sino que hoy se va a atrever a hacer de Dios lo más importante, a hacer del llamado de Dios su prioridad, a amar ese llamado y ese destino, esa vida, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos, hasta el punto de que podamos ser ese remanente profético que pueda establecer esta condición y que pueda derribar toda autoridad de legalismo, toda autoridad que quiera venir a imponer otra voz que no sea la de la vida de Dios, operando en transformación y manifestando su poder ilimitado sobre todas las cosas. ¿Amén? Amén. Mira, quiero, antes de ir ya a la parte práctica, a la parte de aplicar lo que estamos viendo de esta nación jebusea, hacer mención a dos cositas, agregarte dos cositas más. La primera está en Romanos 1.1 y cuando nosotros podemos ir a este pasaje, podemos ver que se menciona a Pablo como un esclavo de Cristo, ¿sí? Hoy hablábamos hace un tiempo acerca de la sumisión verdadera. Y vemos que en Romanos 1.1, en la Biblia textual, se define a Pablo como un esclavo de Cristo, llamado a ser un apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Creo que es esa condición la que hoy Dios quiere traer en medio de nosotros, obviamente con una conciencia voluntaria. Cuando Dios habla de la palabra esclavo, Dios la familiariza con la palabra siervo, pero tiene que ver con una decisión de entender que estamos acá por Él y para Él. Y también entender que este remanente profético de los David del día de hoy vienen a manifestar características de David para lo que Dios quiere establecer en cuanto a su iglesia, a lo que Dios quiere establecer y equipar con respecto a su congregación. Y hay tres características que David tenía que son fundamentales, que son primordiales para nosotros hoy en día en cuanto a esta realidad de ser partes de este remanente. De la misma manera que este espíritu jebuseo opera con tres características, como veíamos, acusación, condenación y separación, hay tres características que el Padre quiere darnos, que son las que tenían David, para que nosotros podamos ser esa voz profética y podamos ser esos portadores de su vida. La primera, ¿no?, de estos aspectos de la vida de David es que en David había un diseño de lámpara de Dios. Es decir, él era una lámpara de Dios. Él era una lumbrera de Dios. Dios quiere que vos y yo seamos una lámpara de Él. El segundo aspecto es esta cultura de adoración en David que lo estableció a Dios como el deseo más alto en su mente, en su corazón, en su alma y en su voluntad. Cuando hablamos de adoración entendemos que para poder hacer de Dios lo más importante en todo nuestro ser, necesariamente tenemos que tener una actitud de sumisión a nuestros deseos personales, a nuestros deseos propios. Si queremos desatar una cultura de adoración que lo posicione, que lo convierta a Dios como lo más importante, como el deseo más alto de todo nuestro ser, necesariamente tenemos que morir y tenemos que sujetar todo deseo personal. Y lo tercero, el tercer aspecto que podemos ver en David es que él puso el propósito de Dios primero en todo, lo puso por sobre todo, a tal punto de que eso lo llevó a servir a su generación.
Y hoy en día el que nosotros podamos poner el propósito de Dios por sobre todo, no solamente nos lleva a esta realidad de servicio, a servir a nuestras generaciones, sino que esta condición de servicio la podemos habilitar hoy en nuestras vidas, los unos con los otros, en la vida congregacional, pero más puntual, en la vida del hogar. Entonces, acordate de estos tres aspectos, ¿no? Ser lámparas del Señor, poder tenerlo como lo más importante, que sea nuestro deseo más importante y poder sujetar nuestros deseos personales y al mismo tiempo este servicio, el servicio a las generaciones, el servir con todo lo que somos y hacemos. Que esto lo puedas tomar en tu espíritu también en esta hora. En este día, en esta noche, nos toca encender la última lámpara. La última lámpara que debemos encender, que es la central, que es la primordial, es la lámpara del Espíritu de Jehová. Si en hebreo la lámpara del Espíritu de Yahvé. Y podemos ver qué dice la palabra del Señor en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Si el espíritu jebuseo acusa, condena y separa para subyugar, el espíritu de Yahvé trae libertad. Libertad es para el ave volar, para el pez nadar en el río, funcionar en el diseño para el cual fueron creados. El espíritu de Yahvé potencia a las personas a encontrar su identidad y diseño eterno, introduciéndonos en el Padre como fuente, el amor del Padre como atmósfera. El espíritu de Yahvé restaura los heridos por el espíritu jebuseo y los lleva a la libertad del diseño original. En Isaías 61, versículo del 1 al 4, dice: el espíritu de Adonai está sobre mí, me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, a proclamar el año favorable de Adonai y el día de la venganza de nuestro Elohim, a consolar a todos los que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sión, dándoles hermosura en lugar de ceniza y óleo de regocijo en lugar de lamentos, y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia, plantados por Jehová mismo, para que Él sea glorificado. Reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones. Amén, amén. Y es interesante esto que vamos a mencionar ahora. Si bien el espíritu jebuseo pareciera operar en el ámbito congregacional, queremos también compartirte que esto también ocurre y funciona en el ámbito familiar. La dinámica de acusar, condenar y separar también opera en las relaciones familiares. Esto produce muchas heridas, hace que integrantes de la familia se sientan nada, incapaces, sin valor, se conviertan en mendigos de amor y aprobación de aquellos que portan el espíritu jebuseo. Dios diseñó a la familia para que el espíritu de Yahvé fluya en medio de las relaciones, activando en cada miembro de la familia una lámpara que ayude a los demás a descubrir su valor, su propósito, su importancia para la familia y obviamente para el reino de Dios. Esto sin duda es una meta a alcanzar en toda familia, pero lamentablemente en las presiones cotidianas, heridas no sanadas, el espíritu jebuseo se infiltra y operamos acusándonos al mirar siempre lo que está mal y valorar poco lo que está bien, o los avances y progresos de cada integrante de la familia en su desarrollo. Esto es algo muy normal y oro al Señor para que lo podamos ver. Creo que no hace falta agregar más nada porque a veces cuando vemos esto desde esta perspectiva quedamos expuestos, ¿sí? Cuando esto se infiltra y opera en nosotros, operamos más acusándonos al mirar siempre lo que está mal y valorar poco lo que está bien, ¿no? Y aún en los avances y progresos de cada integrante de la familia y en su desarrollo, estamos más condenando y encasillando que aún pudiendo valorar y aún hacer hincapié
en este crecimiento, en esta actitud. Es como que somos más propensos a ver lo malo y a acusar y a enfocarnos en lo malo que al poder ver lo bueno, ¿no? Por eso que establecemos esta cuestión, y esto realmente no genera ninguna motivación a cambiar, ni genera que podamos convertir ningún desorden en orden, sino todo lo contrario. Todos los adjetivos calificativos que podemos encontrar son denigrantes. Y cuando esto sucede, entendemos también cuáles son las consecuencias. La palabra sos, ¿sí? Esto es muy importante verlo también. La palabra sos, que es la que muchas veces usamos para dirigirnos unos a otros, condena. Ancla a las personas en nuestro juicio. Los juicios que se canalizan a modo de burlas familiares, exaltando las debilidades y falencias, son juicios que a nadie les gustan. Hieren, apagan el corazón para sobrevivir o deprimen. Y terminan generando un vivir juntos, pero no unidos. Aun cuando esto lo podemos llevar en la relación conyugal, ¿sí? Podemos estar juntos, pero no necesariamente podemos ser uno, podemos caminar en un mismo sentir, en un mismo enfoque, con una misma intención. Con el correr de los años, la falta de afectividad, la incomunicación, la frialdad, terminan convirtiendo a cada integrante de la familia en un jebuseo, que a veces se somete a un jebuseo de mayor rango, el más frío y duro, pero siempre encuentra una víctima para lisiar. Esto es literalmente horrible, esto es diabólico, pero a veces es muy común. El espíritu jebuseo viene a dividir la familia, pero hoy estamos ante la oportunidad de juzgarlo, ante la oportunidad de desterrarlo de nuestras vidas, de nuestro corazón, de nuestras relaciones. Y espero que sea el día que decidas hacerlo, desterrarlo de nuestro linaje, desterrarlo de nuestros hogares, abandonando esta manera de pensar, enfocada en el hombre caído y no en ese hombre que viene a manifestar la salvación y la vida de Dios. Y obviamente este proceso que va en aumento, que va en abundancia de su transformación sobre nosotros. El versículo que va a leer Jazz a continuación es la manera de pensar que opera en aquellos que tienen la lámpara de Yahvé, del Espíritu de Yahvé encendida. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, considerad estas cosas. Y no solo llevarlo a nuestros pensamientos, ¿no? De que yo tengo que pensar todo lo verdadero, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, sino en esto que decía Marcelo recién, de poder pensar en el otro, en mi familia, en mi hijo, en mi cónyuge, en mi hermano. Tengo que pensar todo lo verdadero de él, todo lo honesto, lo honorable, verlo con esos ojos, ¿no? Para que no enfocarnos en lo malo, en lo que le falta, en lo que no tiene, en lo que mi realidad quiere ver hoy que es, sino en esto que dice que es todo digno de alabanza. Hay que considerar estas cosas: lo verdadero, lo honorable, lo justo, lo amable, lo de buena reputación. Eso también, enfocarse en poder ver y pensar del otro. Amén. No tenemos que perder de vista que las palabras son espíritu, ¿sí? Entonces, como son espíritu, pueden operar para bien o para mal. Creo que el poder ver todas estas dinámicas espirituales también nos traen este entendimiento de por qué muchas veces caemos más en la acusación, caemos más en marcarnos los errores, caemos más en la exigencia que en la valoración, que aún en la ayuda de soporte para crecer, para estimularnos, para animarnos, para aún ayudarnos a seguir creciendo y avanzando. Y esto primeramente inicia en los hogares, porque yo no puedo pretender hacerlo en un ámbito congregacional si primeramente no lo establezco en mi casa. Si yo no establezco esta realidad del Espíritu de Jehová en mí, en mi relación con Jazz, en mi relación como papá con Zoe, es muy difícil que lo pueda hacer con cada uno de ustedes. Entonces creo que aún esto nos lleva a esta condición de entender lo que es ser uno y de entender cómo opera esto, porque muchas veces también entre nosotros somos nosotros los que acusamos, los que condenamos,
y los que generamos separación unos de otros, ¿no? A veces no es una separación física, te vuelvo a repetir, hay quizás conyugazgos que viven bajo un mismo techo, pero no se pueden poner de acuerdo ni siquiera para compartir un desayuno, porque hay diferentes miradas y puntos de vista, porque hay diferentes intenciones, porque hay diferentes rumbos, hay dualidad. Y sabemos que esto es totalmente nocivo, que no es un diseño de Dios. Dios quiere que podamos establecer en esta condición de ser unos con Él y que podamos ser unos los unos con los otros, empezando por nuestros hogares. Por eso qué bueno es que en esta noche, más allá de juzgar todo lo que opera a modo general, también lo podamos hacer puertas para adentro. Todo lo que ha estado denigrando, todo lo que ha estado menospreciando, todo lo que ha estado socavando las relaciones, ¿no? Entre esposos con esposas, entre padres con hijos, entre hermanos con hermanos, entre hijos con padres, que realmente esto hoy pueda ser juzgado, que podamos tomarnos un tiempo para pesar nuestro modo de conducirnos, cuál es la devolución que tenemos ante los errores, ante las fallas, ante las cosas que cotidianamente son parte de nuestras vidas. No te estamos hablando de algo que no conozcas ni de algo que te sea ajeno, te estamos hablando de algo que todos los días es parte de lo que vos haces. Y es bueno que hoy podamos poner un punto final a esto, que hoy podamos juzgar de raíz esto, que podamos quitar todo aquello que no manifiesta ni edifica, ni le da lugar a que continuamente se genere, ¿no?, esta condición de la lámpara de Jehová encendida en nosotros, a través de poder manifestar la vida y poder manifestar en lo que somos a Cristo, ¿no?, en lo que decimos, en lo que pensamos, en lo que sentimos y también en lo que hacemos. Si bien este relato que recién nos compartía Jazz es súper conocido por todos nosotros, sin embargo, muchas veces lo ignoramos. O sea, desconfiamos de él y terminamos optando por pensar lo malo. Yo sé que cada uno de ustedes ha escuchado infinidad de veces este pasaje, pero aún así, muchas veces es más factible que pensemos lo malo y que nos quedemos en esa postura que en que podamos pensar lo bueno, ¿no? Empezando por la familia, empezando por los hermanos, empezando por el otro, ¿no?, por el prójimo. Entonces, entendemos y traemos ¿no?, a la aplicación en esta noche que podamos ver que un hogar lleno del Espíritu de Yahvé, del Espíritu de Jehová, opera en una atmósfera de la gracia de Dios, tal que todos los integrantes, ¿no?, de la casa, los integrantes del cuerpo, de la congregación, crecen, maduran, superan sus debilidades a través de que hay una unidad que genera una atmósfera para que el Señor habite en medio de ellos. Una atmósfera para que el Señor habite en tu hogar y una atmósfera para que también el Señor habite en lo congregacional, en lo que representa a su familia, en el Espíritu. Cada miembro es una lámpara en la que arden los 7 espíritus de Dios y se convierten en piedras vivas que pueden edificar una casa espiritual para el Señor. Primera de Pedro 2.5 declara esto, que somos piedras vivas para poder edificar una casa espiritual para el Señor, algo que también el Señor nos ha hablado en este tiempo. Entonces, amados, en esta noche debemos detectar aquellas conductas de acusación, de condenación y las áreas donde hay separación, o bien no vemos la unidad correcta, porque a veces no hay separación, pero tampoco hay unidad, no hay acuerdo. Entonces, debemos en esta noche, como casa, como individuos, como parte de esto, ¿no?, que Dios nos está hablando, pedirle al Señor que se presente hoy delante de nosotros y que pueda con su Espíritu, ¿no?, a través de permitirnos comer de Cristo y de esto que estamos tocando, que estamos exponiendo, traer su libertad. Que pueda traer esa libertad de todas estas conductas, de todas estas dinámicas, de toda esta realidad que está expuesta en este día, para que cada uno de nosotros pueda expresar, ¿no?, si aún hay heridas propicias de este espíritu jebuseo. También esto nos lleva a establecerlo con la humildad que nos permita reconocer esto y también reconocer cuándo y cómo esto operó
en otros integrantes de la familia. ¿A qué me refiero con esto? Si quizás vos podés visualizar esto, qué bueno va a ser que puedas tomarte un tiempo, que puedas aún levantar esas palabras, que puedas pedir perdón, primeramente con Dios y también los unos con los otros. Qué bueno va a ser esto, que si aún el Señor te impulsa o te anima o te marca que lo debes hacer con algún hermano quizás de la congregación, con algún familiar, que vos puedas ser obediente en esta noche y puedas quitar de raíz toda esta opresión y toda esta operación que le ha permitido a este espíritu establecer estos rasgos de acusación, de condena, de separación. Por eso te animo en esta hora a que podamos disponernos a adoptar como familia, sí, como familia que somos, la mentalidad de Filipenses 4:8, esta mentalidad que recién Jazz manifestaba. Esta mentalidad que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, considerad estas cosas. Amén. Aun cuando esto nos tenga que llevar a marcarnos errores, no condenándonos, no exponiéndonos, no acusándonos, sino todo lo contrario, desde el espíritu de la lámpara de Jehová en nosotros, de su vida, estimulándonos, ayudándonos, soportándonos, siendo de sostén unos a otros en el crecimiento, en el desarrollo, aún a poder superar, aún a poder establecer este ámbito de animarnos, de aún alentarnos, y que esto nos lleve, operado por el amor y por la cooperación, en la voz y en la guía del Espíritu Santo, a seguir desarrollando esa medida de Cristo, esa medida de diseño de Él sobre cada uno de nosotros. Y eso realmente nos complementará y podrá aún accionar los diseños de Dios en mayor potencia, en mayor poder y profundidad en nuestras casas y también en el cuerpo. Todo lo que recibimos no tiene que ver para jactarnos, para compararnos, ni para sentirnos superiores, sino que lo que yo tengo y lo que el Señor en su gracia habilitó en mí, yo quiero volcarlo a Jazz. Y de la misma manera, Jazz lo quiere volcar a mí. Y juntos lo queremos volcar a cada uno de ustedes, que son los que caminan y transitan este tiempo y esta vida a nuestro lado. Y de la misma manera poder recibir de ustedes lo que Dios les va impartiendo, lo que Dios les va enseñando y lo que Dios va poniendo. Y de esto se trata, estimularnos, ayudarnos, ser de soporte, a crecer, a fortalecernos, a superar lo que haya que superar y a poder establecernos desde el amor, desde la gracia, en esta realidad de gobierno sobre toda voz, ¿no?, de condenación, de acusación y de separación. Que sea la voz del Espíritu Santo en esta noche más fuerte que cualquier otra voz que ha estado operando a través de los jebuseos. Te invito en esta hora a que puedas cerrar tus ojos, a que podamos en esta hora disponernos delante del Espíritu Santo. Entendemos que el Señor nos ha hablado y nos está hablando. Y Padre, en esta hora, delante de ti, seguimos dándole libertad a tu Espíritu, a que Él pueda juzgar y pueda exponer esta dinámica. Padre, exponemos toda argumentación que nos quiera posicionar en un estado de, Señor, victimizarnos y no de reconocer esta conducta. Padre, cada uno de nosotros en esta hora de manera personal se presenta delante de ti y, Señor, no es importante lo que nosotros podamos argumentar conforme a la reacción o conforme al trato que hemos tenido para con otros a través de lo que otros hayan podido hacer, Señor, sobre nuestras vidas, sino todo lo contrario, porque aún, Señor, vos no actuás con nosotros como nosotros muchas veces actuamos con vos. Tu palabra dice que vos nos perdonás, que vos nos das oportunidad, y de la misma manera nosotros hoy necesitamos concientizarnos de que hemos sido operados por este espíritu jebuseo y que aún hemos sido los instrumentos que la tiniebla ha usado en acusación, en condenación y en separación, primeramente en los hogares, primeramente en la relación con vos, luego, Señor, en la vida conyugal,
entre cónyuge, entre, Señor, padres con hijos, entre hijos con padres y claro, Señor, también entre hermanos con hermanos, entre miembros de un mismo cuerpo. Padre, queremos pedirte perdón porque le hemos dado lugar a esta dinámica espiritual a través, Señor, de los jebuseos, a que nos operen, levantando palabras de, Señor, acusación, levantando palabras de condenación y estableciendo, Señor, menosprecio, estableciendo separación. Que hoy, Señor, el poder encender la lámpara del Espíritu de Jehová, el Espíritu de Yahvé, el Espíritu de Jehová en nosotros, en cada hogar, en cada corazón, nos pueda habilitar a partir de tu amor y de tu gracia a ser instrumentos de justicia, a ser instrumentos, Señor, aún de estimulación al crecimiento y a las buenas obras, partiendo, Señor, de establecer esta realidad de Filipenses 4, decidiendo, Señor, pensar, creer, hablar y hacer lo que es bueno delante de tus ojos, lo que edifica tu reino, lo que manifiesta tu vida. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, juzga en cada hogar, juzga en cada vida de nosotros, de los que en este momento está siendo parte de esta transmisión, esta dinámica jebusea, y arráncala de raíz y expónela en esta hora en el nombre de Jesús. Y que en esta hora, Padre, al hacer esto, podamos comer de tu vida y podamos comer de lo que representa tener, Señor, esta lámpara de Jehová nuevamente encendida en cada uno de nosotros. Señor, que al finalizar este tiempo siga siendo tu Espíritu ahí en cada hogar, en cada vida, ministrando e impartiendo y trayendo luz, Señor. Declaramos que todo pensamiento es llevado cautivo a la obediencia de Cristo y que toda voz de condenación, de acusación, de muerte es enmudecida en esta hora en el nombre de Jesús. Declaramos que esta palabra viene con una activación que, Señor, viene a traer orden, viene a alinear, viene a restablecer el llamado y el enfoque, pero también viene a traer libertad. Declaramos que es tu Espíritu en medio de nosotros el que se vuelve a encender y activar hoy. Y como dice tu palabra, donde está tu Espíritu, allí hay libertad. Declaro en cada vida y en cada hogar la libertad del reino de los cielos en esta hora, Señor. Y declaro, Señor, que toda voz, que toda activación, que toda conducta, que toda palabra o pensamiento que ha estado, Señor, enraizado en esta dinámica jebusea, se tiene que ir en esta hora en el nombre de Jesús. Ha llegado la hora, ha llegado el tiempo y en el nombre de Jesús te ordenamos salir fuera de nuestras relaciones, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestros sentimientos y de todo lo que hemos albergado interna y externamente en el nombre de Jesús. Y decidimos a través de esto posicionarnos en la aceptación, en la verdad de tu vida en nosotros, que no nos capacita por méritos personales, sino que nos complementa a través de tu gracia. Y lo que cada uno porta, Señor, en este tiempo nos pueda posicionar en este remanente profético como fue David, a poder, Señor, ser instituidos desde, Señor, esta realidad de tus siete, Señor, establecer este servicio a las generaciones, el poder servirnos, Señor, en nuestros hogares, el poder servirnos unos a otros, el poder darnos con todo lo que somos y tenemos para tu reino, para tu obra y para tu verdad. Padre, lo declaramos en el nombre de Jesús y en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias, papá, por este tiempo. Amén. 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 Y vamos ahora a encender esta última lámpara. La lámpara del Espíritu de Yahvé. Declaramos con jazz en el nombre de Jesús que brilla la lámpara del Espíritu de Jehová en nuestras vidas y en nuestros hogares. Y de la misma manera, poniéndole un fin a este proceso, declaramos que a partir de hoy brilla la lámpara de los 7 Espíritus de Dios sobre cada uno de nosotros, sobre cada hogar y sobre la congregación, para la honra
y la gloria de Dios. Amén. Amén. Paz. Dios te bendiga.
construye tu casa. Ven y construye tu casa con tu plomada, con tus medidas. Y sella hoy, sella con tu fuego, sella con tu espíritu.